La antigüedad. Mesopotamia. La cultura mesopotámica comenzó con la cultura de los sumerios en el año 4000 al 2400 a.C. Fueron los inventores de la escritura, el sistema sexagesimal, los canales y las ruedas. El primer imperio babilónico fue del año 2000 a 1595 a.C. Fue creado por los amonitas y bajo el reinado de Hammurabi, el cual contenía reglas estrictas y muy específicas. Este incluía la ley del talión. En la antigua Mesopotamia, Ea o Enki era el dios de los dioses y era fuente de todo conocimiento mágico. Instruyó a la humanidad en las artes y los oficios. Su hijo Mardur era el inventor de la escritura, patrono y depositario de la sabiduría divina a los sacerdotes. Hijo de Mardur y nieto de Ea, Nabu era el señor de los escribas. Él les enseñó a los escribas la escritura divina. El sistema cuneiforme seguía siendo pesado por el gran número de signos, pero sobre todo por el hecho de que cada uno de ellos acumulaba un valor ideográfico y varios valores polivalentes del signo. De origen sumerio, fue adoptado por los pueblos semitas y por los persas. Los escribas babilónicos aparecen desde el tercer milenio. Era un privilegio de casta. Aprendían en escuelas especializadas y como soporte documental tenían a su disposición una biblioteca para sus estudios. Por ejemplo, la biblioteca de Nínive, donde se encontraron entre 1200 a 1500 tablillas. 200 de ellas eran en sí listados de signos y palabras de lengua acadia y sumeria, material pedagógico y diccionarios. Egipcios. El Nilo fue el río que condensó y generó uno de los más grandes imperios, el Imperio egipcio. Para la cultura egipcia, Thoth era el señor de la escritura sagrada, de la lengua y de los textos conservados. Velaba por los escribas. Él era el inventor de la escritura sagrada y presidía todas las actividades intelectuales. Se consideraba el señor de la palabra. Él es el que engendra al mundo a través del verbo. Ptah es el patrono de las bibliotecas. Sesat, patrono de la escritura y de los anales. Según un mito sobre Horus y Set, parecía ser el único dios que sabía escribir. Era el escriba de los dioses. Este conocimiento de la escritura le daba a sí mismo poderes terribles. La lengua egipcia de la época antigua no conocía la abstracción. Cuando deseaban expresar una idea, se servía de una palabra concreta. De esta manera, la idea de pensamiento o inteligencia era expresada por los términos corazón, donde los egipcios suponían tenían su origen. La lengua egipcia, hasta su fin, fue sintética y no analítica, utilizando más imágenes, símbolos que abstracciones pictográficas. Los jeroglíficos fueron el don de Thoth. Habían sido primitivamente trazados con ayuda del polvo de Osiris. Para los egipcios como para otras culturas, la palabra tenía un sentido mágico. Las palabras pronunciadas en determinadas condiciones le daban una fuerza mágica. Una de las primeras universidades del mundo se creó en el antiguo Egipto. Recibió el nombre de la Casa de la Vida. Allí los jóvenes escribas aprendían el significado de los jeroglíficos, la matemática, la geometría, la astronomía y la medicina, y todo lo necesario para la vida y el más allá. Su obra más importante fue el Libro de los Muertos. Los hebreos. Según un relato de la Biblia, Abraham y su clan emigró de Mesopotamia a Canaán o Palestina, y allí les dieron el nombre de hebreos, gente de la lejana providencia. La más rica contribución de la cultura hebrea a la humanidad es la Biblia, libros sagrados, histórico, literario y jurídico. Toda su tradición lingüística se extrae de ella. Dos son las más grandes contribuciones al estudio del lenguaje. La primera, la asignación de los nombres a los animales por parte de Adán, y la segunda, la historia de la Torre de Babel. Aunque no son reflexiones profundas, generaron un sinnúmero de estudios en la Edad Media y posteriormente. Fenicios. Los fenicios vivían en una estrecha franja junto al mar en los actuales Líbano y Siria, y nunca formaron un estado unificado. Cada ciudad era independiente. Sobresalieron porque fueron grandes navegantes del Mediterráneo entre los años 1500 a 500 a.C. El alfabeto fue inventado hacia los siglos XVI y XV antes de nuestra era. La gran ventaja del sistema alfabético era su univocidad. No hay ninguna polivalencia del signo.
La escritura alfabética fue irradiada a partir de las grandes metrópolis como Tiro o Cartago, y fue adoptada posteriormente por los nómadas sirios y arameos, que la difundieron a lo largo de sus caravanas al imperio mogol. Los arameos cedieron gran parte de su alfabeto al hebreo de los libros sagrados, al árabe, al persa y al hindú. El alfabeto luego se extendió a Grecia y de allí al imperio romano y así, a todo el mundo. Este pueblo era conocido como fenicio, púnicos o phoenix, ya que tenían sus prendas de color púrpura. Hindús. Fue en las llanuras del Indo y del Ganges que la cultura hindú floreció. La India tuvo muchas invasiones de diversos pueblos que entraron por la llanura abierta del Indo. Esta población de tan distintos orígenes y las diversidades regionales impidieron la unificación permanente de la India. Para los antiguos hindús en la época védica, Vag, la palabra hablada, era la madre de la palabra y de los Vedas. Ella representaba el lenguaje y las fuerzas de la naturaleza. Los hindús nos legaron obras literarias de gran importancia como el Bhagavata, el Ramayana y los Vedas. En la primitiva civilización hindú, los Upanishads fueron los primeros en hablar de la palabra y su íntima relación con lo sagrado y lo místico. Igualmente dieron un gran paso a los primeros estudios hermenéuticos. Luego de la aparición de los Vedas, apareció una nueva escuela filosófica. Su preocupación se mostró alrededor de la construcción del conocimiento y principalmente sobre la pluralidad del sentido de las palabras. Para ellos, las palabras no eran más que entes vagos y ambiguos, que perjudicaban la comunicación de la esencia de las cosas del mundo. El más famoso de los gramáticos árabes fue Sibawi, de la escuela Basora, y es un ejemplo del interés por una lengua extranjera, ya que él era persa, en el desarrollo de la gramática. Su tratado de gramática representaba la síntesis más completa de la gramática clásica del árabe tal como lo conocemos hoy en día. Esta gramática define en tres partes la oración, el nombre, el verbo y el artículo. Chinos. Esta cultura creció alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. La China llegó a formar un extenso y poderoso imperio centralizado y gobernado de manera autoritaria y despótica por el emperador a quien sus súbditos consideraban hijo del cielo. En la época legendaria aparece Yao, Shu y Yu el Grande, los primeros emperadores de la China, semidioses denominados como la dinastía Xia. Estos enseñaron a los hombres toda su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales y por último el lenguaje. Lao, creador de la doctrina Tao Te o taoísmo, el Tao para ellos era el camino, la luz, el verbo, la palabra, la comunicación, la expresión. El Te designado el poder de realización plena y vivificante del entorno. Para Lao Tse, el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno, el nombre que puede ser definido no es el nombre inmutable. Confucio, el compilador y creador de los 5 libros sagrados de la China, los llamados clásicos Jing, que son a la poesía Xin Jing, a los documentos históricos Shu Jing, a los ritos Li Jing, a la música Yo Ling, a la adivinación o libro de las mutaciones Yi Jing. Cada símbolo en su escritura tenía el significado de una cosa. Así, por ejemplo, al sol lo representaban con un círculo, ya que sus caracteres eran pictográficos, indicativos, formando de esa manera los ideogramas. Grecia. La civilización griega abarcó todo el Egeo. La preocupación de los primeros presocráticos era la razón de la constitución original del mundo, el principio generador y creador de todo el universo. En la época helenística, 323 a.C. hasta el 30 a.C., el estudio de la lingüística era necesario, ya que el imperio de Alejandro Magno era muy extenso y dentro de él se hablaban muchas lenguas diferentes. Por eso se crearon institutos de enseñanza de la lengua griega, la lengua oficial del imperio, como medio de cohesión y dominio de los pueblos bajo la influencia griega. Asimismo, los estudiosos intentaban preservar los niveles de gramática y estilo griego que habían sido alcanzados por los grandes autores clásicos. Algunos estudiosos del lenguaje se orientaban hacia la literatura,
como Dionisios de Tracia. Otros hacían mayor referencia a los principios lógicos y psicológicos que subyacen el lenguaje. Grecia tuvo grandes escuelas que sobreviven hasta nuestros tiempos, como la Ilíada y la Odisea. Roma. El pueblo romano nace en el territorio de Italia, por toda la cordillera de los Apeninos. Las raíces griegas de los estudios sobre el lenguaje son muy fuertes en Roma. Las discusiones entre Platón y Aristóteles, o animalistas y analogistas, más la tradición instaurada por Dionisio de Tracia con la gramática, harían de la cultura griega un paso obligado para los cuestionamientos latinos sobre el lenguaje. Razón de esto lo podemos encontrar en las gramáticas de Varrón, Prisciano y Donato, que tanto le debe a la cultura helénica. En Roma, la lengua vulgar, o sea el latín, dio como lugar en las lenguas romances, las cuales eran habladas por los pobladores. La lengua culta era hablada por los sabios y los gobernantes, con las cuales surgen los gladiadores. Sin embargo, el latín se convirtió en la lengua franca en el medievo.